Si estás viendo este video, es muy probable que tengas la sospecha de que tal vez estés desarrollando diabetes o has visto algunos síntomas que no te queda del todo claro qué está sucediendo en tu cuerpo. Bueno, pues yo soy Anel Juárez, licenciada en nutrición y educadora en diabetes, y en el video de hoy te voy a platicar algunas características, algunos síntomas e incluso algunas mediciones y estudios que te puedes realizar para que salgas de esta duda si realmente tienes diabetes o aún estás a tiempo de revertir y de prevenir más que nada este tipo de enfermedad. Acompáñame a ver todo el video. Últimamente muchas personas me han estado preguntando que cómo pueden saber si tienen diabetes o incluso cómo pueden identificar si su tío, su primo o incluso su hijo tiene síntomas de estar presentando o de ya tener diabetes. Es por eso que este video va a ser muy importante para ti que vives con diabetes, para que lo puedas identificar a tiempo en tus familiares, o si aún no tienes diabetes, para ver qué está sucediendo y tomar acción lo más pronto posible. La diabetes es una enfermedad que nos puede dar síntomas que pueden pasar muchas veces inadvertidos y no darnos cuenta. De hecho, hasta nos podemos acostumbrar a tener muchos de ellos y pensar que es algo normal porque siempre nos ha pasado. O pensamos que siempre porque es lo que recordamos. O en ocasiones hay personas que de pura casualidad se midieron su nivel de glucosa y ahora no saben qué hacer con el resultado. No saben si tienen diabetes, si no tienen diabetes, cuál es el nivel de glucosa normal para una persona sin diabetes, y todo esto crea una gran confusión. Por eso, en este video te voy a platicar todas estas características, síntomas, incluso cuáles son esos niveles que ya nos estarían dando una señal de alerta o cuáles incluso ya nos estarían diciendo que probablemente sí tengas diabetes. Chécate toda esta información para que puedas ver qué está sucediendo en tu cuerpo y, más importante, con tu salud. Vamos a empezar a platicar de 7 síntomas que son como los más comunes que se relacionan con la diabetes. Y no es que sean síntomas de la propia enfermedad, más bien son síntomas que nos está dando tu cuerpo porque estás manteniendo niveles altos de glucosa. Hay que checar muy bien esta situación y vamos a empezar ahora sí con estos 7 síntomas. Algo muy importante es que no vas a presentar todos los síntomas, no es una ley universal, e incluso pudieras no tener síntomas y aún así te recomendaría que te hagas las mediciones que te voy a mencionar después, ya que el cuerpo se acostumbra a todo, en verdad se acostumbra a todo, a lo bueno y a lo malo. Entonces mi cuerpo o tu cuerpo se puede acostumbrar a tener niveles muy altos de glucosa, pasarlo como algo normal, incluso desaparecer estos síntomas por cierto tiempo. Estoy hablando de meses, incluso años, en los que no vas a presentar ninguno de estos 7 síntomas, porque tu cuerpo ya se acostumbró. Por eso es importante siempre tener una revisión médica. Pero bueno, vamos a empezar con estos 7 síntomas. Nuestro primer síntoma se trata sobre tener sed excesiva. Este probablemente ya lo has escuchado. Y se da mucho porque al tener niveles tan altos de glucosa, el cuerpo lo que quiere es sacarlo de alguna manera. Y la única forma en la que lo puedes sacar es a través de la orina. Esto no es natural y tampoco es saludable para el cuerpo, pero ante esta situación donde el nivel es tan alto, no le queda otra alternativa. Por eso vas a presentar sed excesiva, que nos va a llevar justo al segundo síntoma: muchas ganas de orinar. Creo que esto pues entendemos ahora por qué pues va a suceder. Si tú estás tomando mucha agua para que el cuerpo pueda expulsar esa glucosa que tiene en exceso, para que no suceda ninguna complicación en ese momento. Entonces, este sería el segundo síntoma: ir a orinar frecuentemente. Nuestro tercer síntoma tiene que ver más bien con una cuestión de comida. La glucosa o el azúcar que tenemos en nuestras células tiene la función de nutrir o de alimentar a las células en términos muy sencillos. Pero cuando se está manteniendo en la sangre no está entrando adecuadamente a mi célula, por lo que el cuerpo va a pensar que no he comido o que me falta comida y te va a dar este síntoma de hambre excesiva. Este síntoma va relacionado a nuestro cuarto
que tiene que ver con una pérdida de peso involuntaria. O sea, tú estás perdiendo peso, no sabes por qué, si sigues comiendo, no estás haciendo ejercicio, no has hecho nada diferente como para perder peso. Y aún así está sucediendo. Tiene que ver con el punto anterior. ¿Por qué? No está entrando energía a mis células, con lo que piensa que no hay comida o que no hay nutrientes para que pueda crecer células nuevas o para tener tu energía que necesitas para tus actividades, por lo que va a empezar a degradar o a comerse, por así decirlo, tus propios tejidos, que en este caso hablaríamos de un tejido muscular, incluso un tejido de masa grasa. Pareciera muy bueno esta parte de que pues finalmente vas a perder grasa. El problema es que también te estás llevando a tu músculo y eso no es nada saludable para tu cuerpo. Por eso, si estás perdiendo peso, habrá que tomarlo muy en consideración. Y bueno, pues en el quinto síntoma vamos a encontrar que te estés presentando fatiga frecuente o que siempre te sientas muy cansado. Ahorita estamos pues en el 2021 con el tema de la pandemia y también afecta un poco esta sensación de fatiga en todo momento por una cuestión pues de que ya nos cansamos de estar encerrados, de fatiga crónica, pero si ya traías esta fatiga desde mucho antes o haces cualquier actividad y te sientes muy cansado, podría también ser un síntoma de tener niveles altos de glucosa. Como te decía, no está entrando la energía a mi célula y obviamente te vas a sentir muy cansado. En el síntoma número 6 vamos a tener una cicatrización lenta. Seguramente ya lo habéis escuchado que esto es de personas que viven con diabetes, de que no cicatriza muy bien su piel. Justo si tú recuerdas que tuviste alguna herida y tardó muchísimo en curar, puede ser una señal de alerta. O también si actualmente tuviste una herida y aún no se cura y ya pasó más del tiempo que esperabas, también podría ser una señal de que algo está pasando en tu cuerpo. Y bueno, pues como último punto o último síntoma relacionado a tener diabetes, viene el tener infecciones frecuentes. Principalmente se observan infecciones en las encías, esto por la acumulación de glucosa incluso en la saliva, infecciones en la piel, infecciones urinarias o infecciones genitales. Las dos últimas relacionadas a que estás tirando glucosa a través de tu orina. Y no es normal que tengamos glucosa o azúcar en nuestros genitales, por lo que se generan infecciones de manera frecuente. Entonces, si tú eres de esas personas que cada rato le está dando una infección genital o urinaria, también habrá que checar nivel de glucosa. Ya platicamos sobre los primeros síntomas que nos pueden decir que estás empezando a tener diabetes, pero estos síntomas que te voy a enseñar a continuación nos hablarían de que ya tenías diabetes desde hace algún tiempo, nunca te diste cuenta porque tal vez normalizamos estos síntomas pasados y ahora están presentando incluso algunas complicaciones de tener diabetes. Estos tres síntomas que te voy a compartir ahorita se relacionan a complicaciones de personas que ya tienen diabetes y si tú los estás presentando y después confirmas que ya tienes diabetes, es muy probable que tu diabetes no es de ahorita, o sea, no sucedió de ayer para hoy, sino que ya tenías bastantes años con esta enfermedad, pero no lo sabías. No es tu culpa y no pasa nada, pero es importante que pues empecemos a darnos cuenta de la situación que estamos viviendo y que si ya tenemos alguna complicación, pues tomar acciones necesarias para evitar que siga progresando. El primer síntoma sería que presentes hormigueo, ardor o incluso una alteración en tus sensaciones tanto de tus piernas, tus pies o tus brazos. Esto en diabetes se conoce como neuropatía diabética y es una afectación a los nervios que se da por niveles altos de glucosa o de azúcar en la sangre. Si ya presentas alguno de estos síntomas, probablemente podría estar relacionado. Lo podemos corroborar con los estudios que te menciono en un momento. El segundo síntoma relacionado es que estés teniendo o que hayas tenido alguna herida en tus pies y que ni siquiera te diste cuenta, no sentiste dolor o tengas una ampolla o tengas algo, una herida, o sea, no a fuerzas una úlcera impactante como las que luego nos enseñan en la tele,
pero que tengas algún área lastimada en tu pie y no estés sintiendo nada de dolor, incluso ni siquiera te habías dado cuenta. Revisa muy bien tus pies para checar que todo esté en orden, y si ya tienes una herida y no te diste cuenta, podría estar relacionado a tener diabetes. Esto porque recuerdas que en el síntoma pasado te dije que se dañan los nervios en las personas que tienen niveles altos de glucosa. Al dañarse estos nervios, se pierde la sensibilidad principalmente en las extremidades, y una de las partes más afectadas llega a ser los pies de las personas que viven con diabetes. Entonces, si ya tienes ahí alguna lesión, acude a que te revise un podólogo. Y el tercer síntoma tendría que ver con nuestros ojos. Si estás teniendo una disminución en tu visión o observas como si vieras en un túnel, o también que estés observando como manchitas, hay gente que le dice que es como si tuvieran o como si estuvieran viendo siempre mosquitas volando en todos lados, son unas manchitas como negras. Esto también está relacionado a la diabetes, porque otro de los órganos que llega a afectar son nuestros ojos, porque las venas son tan pequeñitas que el daño ocurre pues relativamente rápido cuando no tenemos un adecuado cuidado. Si ya tienes alguno de estos síntomas que te comenté, pues habrá que haber una revisión por parte de tu oftalmólogo para que evalúe qué tanto es el daño que tiene tu ojo, qué se puede hacer incluso para prevenir que ya no siga progresando esta enfermedad y evitar que pierdas completamente la vista. Recuerda que esto es una complicación por niveles altos de glucosa, no solo por vivir con diabetes. Ese es un error muy frecuente. Puedes vivir con diabetes, no tener ninguna complicación, siempre y cuando lleves un tratamiento y un adecuado manejo de las indicaciones. Fuera de eso, no va a pasar nada. Estas son complicaciones por niveles altos de glucosa, que se mantuvieron por bastante tiempo, y pues como no sabíamos que tenías diabetes, obviamente pues no ibas a tener un tratamiento. Entonces tampoco es tu culpa, pero pues sí es bueno favorecer la cultura de la prevención y acudir por lo menos una vez al año a una revisión médica para checar que todo esté en orden. Muy bien, pues ya que hablamos de los síntomas, que muchas veces son los que nos dan la alerta para ir al médico, para hacernos un chequeo, vamos a revisar qué pasa con estos estudios y mediciones si es que no los llegamos a hacer. Existen dos mediciones que te puedes realizar muy fácilmente estando en casa, más si vives con una persona con diabetes, o si no, pues no está de más que tú te compres tu propio medidor de glucosa. Para estas dos mediciones lo único que vas a necesitar es tener un medidor de glucosa. Primero vamos a tener la medición que hace la mayoría de las personas, que es una medición de glucosa o de azúcar en sangre en ayunas. Casi se realiza siempre al despertar. Esta medición nos da una idea de cómo está tu nivel de glucosa sin que hayas comido ningún alimento. Lo adecuado es que estuviera por debajo de 100 miligramos sobre decilitro. Si ya tienes entre 101 y 125, ya nos está diciendo que empieza a haber por ahí alguna alteración y podemos actuar para evitar llegar a una diabetes. Pero si ya tienes más de 126, es muy probable que ya tengas diabetes, aparte si ya tienes alguno de los síntomas que estábamos platicando. Es muy importante que si ya tienes esta medición arriba de 126, acudas con algún médico a que te haga una valoración completa. Y después tenemos una segunda medición. Yo recomiendo muchísimo hacer esta segunda medición, porque la que hacemos en ayunas sin nada de alimentos a veces nos sale súper bien y pensamos que no está pasando nada, lo dejamos al aire y nos olvidamos del tema. Y años después viene la situación de que siempre sí teníamos diabetes y no nos habíamos dado cuenta y ya aparecieron algunas complicaciones. Para evitar esto, yo te recomendaría que hagas esta medición. Esta se basa en que te midas 2 horas después de que comiste algún alimento. Tú realiza tu desayuno normal o tu comida normal o tu cena normal. Te la puedes hacer en cualquier tiempo de comida. Y 2 horas después de que comiste tus alimentos, haces tu medición de glucosa. Si tu cuerpo está bien, tendría que bajar toda la glucosa que te comiste y estar en una condición adecuada 2 horas después de que comiste ciertos alimentos, sin importar el tipo que hayas comido.
porque me ha pasado que muchos dicen, pues es que me comí el pan o me comí la gelatina o me comí mucho azúcar y por eso se me subió, pero yo estoy bien. Es parte de un proceso que ya después hablaremos de esta parte del duelo para aceptar una enfermedad, pero el cuerpo, aunque tú te comas 1 kilo de azúcar, tendría, bueno, no 1 kilo, hablemos de 75 gramos, que es con lo que se hace una prueba. Aunque tú te comieras 75 gramos de azúcar, el cuerpo tendría que volver a regresarte a un nivel adecuado de glucosa en tu sangre. Entonces ese no es pretexto. Pero bueno, para hacer esta medición, si te mides 2 horas después de que empezaste a comer y tienes menos de 140, todo está muy bien. Si tienes entre 141 y 250, ahí ya tienes una alteración en tu metabolismo, pero aún es momento en el que puedes actuar para revertir esta situación y evitar que llegues a una diabetes. Y si ya tienes más de 250, ya estaríamos hablando de que sí hay una alteración en tu organismo. Y igual, la mejor recomendación es que ahora sí acudas a un médico para que te haga una revisión completa y chequen qué está sucediendo. Y para asistir a tu consulta con tu médico y que sea mucho más provechosa, te recomiendo que te hagas estos 2 estudios que te voy a mencionar. De esta forma, ya en tu consulta el médico los puede observar, analizar cómo están tus valores y ver si coincide tus mediciones que te hiciste en casa con lo que está dando el laboratorio. Te recomendaría que también hagas varias veces o por lo menos una semana de las mediciones que te comenté que puedes hacer en casa. En ayunas y 2 horas después de comer tus alimentos y que lo lleves anotado en un registro para que cuando vayas a consulta el doctor también pueda analizar estas mediciones que te están saliendo en tus niveles de glucosa. Y complementamos con una química sanguínea de 2 elementos. Esta es la química que te trae de los más importantes que nos interesan, pues es la glucosa en ayuno, el colesterol, los triglicéridos y también ácido úrico, para ver cómo están estos factores o si ya fueron afectados por tener niveles altos de glucosa. Y uno que podría ser opcional, pero yo te recomiendo que sí lo hagas para llevarlo a tu médico, es tomar insulina basal. Así lo pides en tu laboratorio y esto nos va a decir cuánta insulina está produciendo tu cuerpo para ver si tienes un exceso de insulina, que ya nos hablaría de la resistencia a la insulina. Si no sabes qué es la resistencia a la insulina, aquí abajo te dejo el link para que puedas ir a ver este tema. Pero bueno, el hecho de que tú te saques también un estudio de insulina basal nos puede dar una idea de qué está pasando en tu organismo y si realmente está por ahí afectado algo y si ya tienes diabetes. Espero que esta información te sea de mucha utilidad para darte una idea de si tienes diabetes y no tienes diabetes y que lo confirmes con tu médico. Eso es lo más importante. Pero también recuerda que si te dicen que tienes diabetes no es el fin del mundo, no te vas a morir, no significa que ya ahí terminó tu vida. No, de hecho se vuelve una oportunidad para que aprendas a llevar un estilo de vida saludable. Realmente lo único que va a cambiar es esto, que tal vez no tenías tan buenos hábitos de alimentación, de ejercicio, de actividad física y ahora, pues si quieres estar bien, vamos a tener que desarrollarlos. Esa es la diferencia, pero es lo que todos tendríamos que hacer. Llevar una vida saludable, una vida activa, incluso una vida pues con un estrés moderado, dormir a nuestras horas. De eso se trata vivir con diabetes, de vivir saludable. Ya sabes que si te quedó alguna duda me las puedes dejar aquí en los comentarios. Y bueno, pues si te gustó este video, regálame un like, compártelo y también suscríbete para no perderte los próximos videos. Sin más, nos vemos la próxima semana para hablar ahora de ¿qué debe desayunar una persona que ya tiene diabetes? Chécalo muy bien y también espero todos tus comentarios acerca del tema que acabamos de ver hoy. Ya sabes que siempre por acá te van a estar apareciendo más videos que tienen relación con vivir con diabetes para que puedas seguir informándote acerca de este valioso tema. Nos vemos la próxima semana, que estés muy bien. Chao.